y qué lindo que un chico claro. vuele. Yo sabes que en un momento, pero era un poquito fuerte. Vicente era chico y yo le hacía la voz humana. Y la negra me decía, no, basta. ¡Hola! Lo vas a traumar. Decía, ¡hola! ¡Hola! Y él miraba. No así, te miraba como- porque no sabías si estaba... ¿Qué iba a Era pasar? serio. El tema era Un texto. No, peor cuando lo llamaba Milagritos López. Oh, claro, porque pero las distintas voces. Fernando no, pero le hacía milagros nada más a él. Fernando ya lo llamaba y lo sacaba al aire. Él estaba, no estaba, y él estaba en casa haciendo los deberes, estaba no sé, boludeando. Qué maestros que tuvo también, Y Vicente. lo ponía Qué al aire y el genial. pendejo, después yo no me enteraba porque a mí no me contaba, él capaz que ni sabía que estaba al aire, creía que lo estaba llamando por teléfono y le decía la bola de carne de tu mamá. Bola de carne. Pero ¿cómo eso? Bola ¿Cómo de era? carne. Al aire. Claro, él lo al llamaba aire por su teléfono, programa. en su Y él programa. salía al aire. Él estaba en otro programa y yo estaba en otro, entonces no coincidíamos. Y después capaz que al mes me decía, ¿sabes que salí con Vicente al aire? No tengo idea. Ah. Y vos le estás estropeando la cabeza y Ay, no. Que aparte Milagritos que era una pero cosa. que era maravilloso ver a alguien que vos le veías la cara, que era una otra cosa, pero mientras hablaba era otra persona. Sí, una señora. Entonces era muy loco. Yo dije, pero yo quiero que se lo hagas personalmente, Que te vea. no por teléfono, porque verte es lo maravilloso con él. Porque aparte tenía algo, sobre todo con ese personaje, que la gente, hasta la gente grande que escucha, dice, ¿y esa señora que está La venían a quién es? buscar a la puerta de Horizonte. Nosotros trabajamos mucho tiempo en Radio Horizonte y nos moríamos porque venían a buscarla. Entonces yo abría un poco la ventana. Hay gente. Bueno, y entonces ella hacía, hablaba, gritaba, decía, ¡no voy a salir, Elisa! A mí no me sale bien. No, pero No era- voy a- Entonces yo le decía, no quiere, no va a salir, no va a salir, así que espérenla. Entonces salíamos los dos ¿Y qué? y la esperaban a ella. Milagros. Claro, no, En el día de la radio. Lo estamos recordando. Sí, mi Parecen amor, casualidades, mi amor, pero sí. Está bueno pasarlo ahí, porque Sí. la verdad que La es un radio para personaje- mí sí ha ¿sabes que sido yo le él. dije una vez? Le dije, vos no tendrías que haber sido nunca público. Sos tan maravilloso que la gente vuela tanto con vos que ojalá no te hubiese conocido nunca, pero es Lo que pasa es que el ego te dan ganas de que te conozcan. Vos, Claro, todo el mundo cariño. hablaba de Milagros López. Él no De quería. Milagros y de los otros. De Milagros y de los otros personajes, pero Milagros López era la Era, más con ese querida, fuerte, la la más más- querida, la más conocida, la más amorosa. Entonces, realmente llegó un momento en que querés que te conozcan, querés llevarte el aplauso vos. Tal cual. Digamos, me parece que. Y más que Ferrer No, era un actor. Era una actor y a él le encantaba, decía, Y le gustaba entraba hacer, y que todos lo miraran, obvio. Y tenía Divo. esa cosa. Tenía una cosa de divo Seguro. que le encantaba, o sea que no me parece que... A mí hay dos personas que me parecen que son la radio en sí. Una es Nini Marshall Sí, también. y el otro fue Fernando Peña. O sea, me parece que esos dos... O sea, en cuanto radio hay un montón. sí. Carrizo, Larrea, Diversión, Lalo. Pero en realidad, radio de esa que te hace imaginar, De volar, actor. irte con la imagen. Bueno, Nini Marshall y Milagros López Vos- y Fernando Peña. A mí me pasó que después de haberlo conocido a Fernando, que Lalo lo trajo a Del Plata en el año 92-93, de un vuelo, toda esa historia, dejé de escucharlo, no supe después en el medio que él siguió. Y un día prendo la radio y escucho un mexicano que habla. Dick Alfredo. Y otras personas que... Y no sabía que era él. Pensé que eran Tremendo, muchas personas. tremendo. Y fue la única vez que me pasó en la vida en la radio que vi cómo alguien se pisaba a sí mismo y nunca entendí cómo Sí, Corno maravilloso. hizo. La magia Nunca de la radio. entendí cómo hacía Fernando Bestia. Peña para Bestia. salir de un personaje y pisarse con el otro que era él mismo. Y era otro, capaz que Palito estaba hablando con la Mega. Llegaba a y ser la cuatro, o sí, yo lo- y venía, y Pero- ¿sabés lo que hacía? En otros planos los ¿no? ponía. Eso. Él se corría de micrófono y los ponía acá. Y los iba cambiando. La Por eso, concentración. lo tridimensional de la radio, esta cosa de ¿por qué el micrófono tiene que agarrarte bien? ¿Por qué tiene que haber un juego de lugares? Porque el que escucha, te escucha desde otro Para crear ángulo. atmósfera. Para crear una atmósfera, para que vos pienses que hay otro. O sea, la magia de verdad existe en la radio. Pero existe Y total- hay personas que la tienen y hay personas que no la van a tener nunca. Claro, yo lo vi una sola vez haciendo eso en Rock and Pop. Él ya no trabajaba y viene.
Y yo me quedé así, porque atendía el teléfono y hacía 3 personas que en la casa, que llamaba el que entraba y hacía, iba para un lado, para atrás, para acá. Y te juro, no, eso sí era la magia que la estabas viendo. Y la el locura. truco. Yo creo que sin Y la locura no hay magia. Él tenía una locura, una sin beca. locura no hay magia. Y una cabeza. Una cabeza, un talento, y la locura te da un En poco de el magia. imaginario, cuando yo lo escuchaba y no lo conocía, me imaginaba una mesa con 5 personas hablando. Y después, cuando tuve el gusto, éramos vecinos de programa, vi a un genio que tenía un veladorcito, apagaba todas las luces del Para hacer estudio milagros. y ponía el veladorcito que era rojo. Entonces veía a un monstruo trabajando en la penumbra de su genialidad. No, increíble. Claro, eso. Él se hacía su propio universo. Él se creaba con su un propio farolito. universo. Y déjame agregarte, Ay, qué genial. entre los genios para mí, Peña, y otro es Dolina. Ay, Dolina es una... Claro. Para mí Dolina es la radio toda. Bueno, la también, radio. bueno, si hablamos de la radio, Hugo Guerrero Martínez también. Hay que Hugo, nombrar un Hugo montón, Guerrero, pero- o sea, tenés que nombrar a todos. Dolina también es otro fabulador, también es otro que te lleva a donde Con su quiere, contar. cuando te cuenta, cuando te habla, cuando te juega, porque también va a jugar a la radio. Es un El que no va a narrador. jugar a la radio es un Y lo embole. dijo, bien lo dijo Ernesto, jueguen. Bueno, hablamos de radio, ¿ok? Estábamos hablando de otra cosa, Estamos Humberto, hablando no de metas radio. cosas que no. Hablando de radio, recordemos un poco. A mí me gusta escucharlo a Fernando. A mí no me gusta escucharlo conmigo, por lo general, pero tenemos algo. Pero salió, Dale. claro. Mamá, me das vergüenza, mamá. Yo te miro y vos por eso te has quedado. ¿Papá te dejó por qué? Contestame por qué te dejó papá. Mira, ¿De yo dónde te voy te- a decir una cosa. ¿Qué están diciendo que yo voy a ser así de vieja? No, que vos ya sos así. Yo llamo porque mira, yo estoy cansada, Elizabeth, de que en tu programa me paguen siempre me pagan con la moneda del ridículo. Perdóname, Milagritos. ¿Vos estás mirando la tele? Sí, ¿No te ves un poquito parecida? de ningún modo. Son 2 gotas de agua, Milagro, ¿cómo está? Pero la verdad le digo. Primero de todo que yo uso rosqueter. Mira lo que es eso. Mira. Pero la ropa es parecida. Sacá los mensajes. La ropa sí. La ropa es linda. A mí la ropa y toda la parafernalia de los aros, los anillos, me hizo acordar un Sí, poquito a vos. Yo soy así, pero no con esa cara de loca, con los ojos abiertos. A veces tenés, Carita, cuando te tomás más de un roncito a la tarde. Me pongo esa cara cuando tú me dices las barbaridades que tú me dices y Bueno. cuando te veo así como estás ahora, gorda. Milagros, no, pero Milagros, escúcheme. Usted iba al club del gato persa Sigue también. siendo una bola de carne. Escucha. Milagritos, ¿podemos conversar otro ratito? Sí, Milagros, contame un poquito. ¿Qué edad tenés vos ya? 73 años. ¿Pero cuándo cumpliste los 73? Ahora este verano, tú sabes. 73. 73 años. Sí, ya voy para 74. Bueno, no, el año que viene los cumpliste en enero, mi vida. Claro, pero ya voy yendo. No, estás yendo. ¿Cómo está tu vida? Contame un poquito, porque la gente te extraña mucho. Yo sé que tenés cantidad de oyentes en tu programa de los sábados a las 8 de la noche por Del Plata. Muchísimo, estoy tan feliz. Y que es muy lindo, la verdad que da muchísimo placer escucharte los sábados. Pero contanos un poquito, ¿qué haces? ¿Cómo es? Amplitud modulada. Es verdad, 1030. 1030, de 20 a 22. Ahora estás un poquito más realentada, ¿no? Me la escucho, Bueno, que tengo estás cansada. 73 años. Estás cansada. Estás más cansadita, ¿no? ¿Qué Sí. señas le están haciendo Nah. por ahí? Milagros, ¿sigue con el doctor Gómez? Sí, tú Ah, sabes, ah. les manda muchos saludos, está preguntando cómo le está yendo con las pastillas a Sabrina. No, muy mal. Me trae los mensajes. como usted, así ¿Sabes está que un poquito- la estamos por meter en un colegio de nenas con bonete? Porque me está repitiendo, tenemos un problemón tras problemón. La Pe- cola de burro. Bueno, yo bien, tú sabes, Celestino ha retomado su trabajo ¿De qué? de entrepreneur y está ahora trabajando. ¿Qué es Entrepenur? Hombre, businessman. ¿Cómo estás con este tema de la guita? ¿Tenés plata? Sí, claro que yo tengo dinero. Mira, yo siempre tuve ¿cómo se llama esta tarjeta que tú metes en el La Banelco. Banelco? Siempre. Siempre he tenido eso y nunca yo voy a esos lugares porque a mí una vez sola yo he ido y me han robado. Pues entonces yo mando a un señor
que trabaja en una empresa de autos de alquiler. Para que él vaya y coja el Pero dinero. tenés que tener cuidado, Milagro, te van a afanar, dejate de Es por joder. eso que yo nunca voy. Qué lindo, qué lindo, Qué mi lindo amor. recuerdo, porque aparte qué justo tristeza cuando que no esté. dijiste eso de que la llamaba Vicente. No, y le decía a tu madre, bola de carne. Claro, y la dejabas y Qué te hacía bueno. 4 horas. Te hace 4 horas Por de eso programa. en el teatro era larguísimo. Yo una vez quise, me dijo, mira que Era dura muy 3 largo. horas 40. Duraba lo que él quería Lo el que él teatro. quería, Duraba no lo que tenía quería. Una vez una- fuimos con Jorge Andrea y estaba repleto el teatro y habíamos ido antes de comer para ir después a comer juntos. Creo que la obra duró 3 horas y media. Ay, No. Y aparte sentados como en el piso, no Claro. estábamos sentados en una silla. No, era un momento de decir, por favor, que pare. Claro. Basta. Llega un momento que Y no querés más. Hablando de fabuladores, el pibe, el genio construía la mentira perfecta, porque no se le veían los hilos en ningún momento. Vos nada. acabás- Era mentiroso, Fernando. No, en su pero- vida te No, digo, te no, inventaba, pero no se no iba se- los te hilos de- inventaba, Bueno, te inventaba sí. cosas, por ejemplo, Con esa cabeza. cuando llegaba tarde, llegaba siempre tarde al trabajo. Entonces era mi mamá, entonces ya después era un chiste Claro. entre nosotros, porque no sabés qué pasó. Claro. ¿Qué pasó? La madre era una densa importante, pobre Malena. Y estaba enferma, entonces la llamaba. Que vivía acá. Claro, vivía, tenía un departamento en Martínez o en Vicente López, no me acuerdo. Yo la iba a visitar de vez en cuando. Cuando él viajaba, yo tuve la mala suerte de decirle un día, escúchame, Fer, para que no te rompa los huevos a vos, porque era una densa importante, decirle que me llame a mí, así no te molesta cuando vos... Y era Elizabeth. ¿Cómo hablaba eso? Elizabeth. Se va a morir Fernando. Porque Fernando, ella siempre tenía miedo que Fernando se muriera en el vuelo, que se muriera en el avión, Mirá. que se iba a morir en el vuelo. Entonces te tiraba para atrás todo el tiempo. Y se iba a morir ella y se iban a morir todos. En el vuelo de la ¿entendés? genialidad se iba a Sí, morir. claro, bueno, pero había que estarle Claro. una horita en el teléfono. Había que estarle un rato largo Un en el asistente teléfono. No, psicológica. claro. Y siempre era que él le tenía que ir a llevar comida, o la tenía que ir a asistir, o la tenía que ir a ver. Entonces siempre llegaba tarde porque había hecho algo la madre. Y no era así. Llegaba tarde porque estaba pelotudeando, porque Claro. se había tomado algo a la noche anterior y no se despertaba. Entonces ya era, el chiste era a ver qué inventaba. Entonces un día empezó con que había, no, dice, le llevé un pollo y ya se dio cuenta que mi cara ya le estaba diciendo, no estás que mintiendo, pollo no, pelotudo. pollo ya no. Y me dice, y el pollo salió volando. Y todo Dice, claro. corriendo. Ya que me Porque descubriste. ya cuando se da cuenta que uno le decía, no te creo, Fer, dejá de romper los huevos. Qué No, una grande. cosita hermosa. O sea, lindo recordarlo en el día de la radio, las cosas que se ha perdido de la radio, ¿no? Con él lejos, o con él, capaz que está haciendo radio Está en haciendo otro radio lugar. arriba. Yo creo, Radio pero arriba, pero no, personaje. ¿qué frecuencia? Por favor, que me lo frecuencia, digan. A mí me Que me tocó lo trabajar digan. con él en la parte de... yo hice Ni la más puta con él. Y en un momento era re loco, porque la obra duraba mucho y era todo un... ¿Cómo se llama? Un coso para colgar ropa, un... Perchero. Un perchero, pero de los grandotes de vestuario. Y él iba agarrando e iba improvisando en el momento el personaje que quería la vista, hacer. al perchero Y a yo la estaba en vista. bolas directamente en el escenario. Estaba desnudo y él jugaba como Ah, si- pero no lo hizo después con Sofía Castiglione. eso. No, esa se era llamaba otra. Ni la más puta y era una obra que él iba haciendo personajes los que le iba surgiendo. Y éramos yo y dos chicos más que estábamos desnudos alrededor Y los de él. vestía. Y nos usaba para lo que él quería de construir en la escena. Y era muy fuerte. Yo la verdad que estaba paseando en bulto. Y en un momento yo tenía un arito en la teta y él estaba siempre con medias caladas. Y no se me engancha en el medio de la escena. Para, Ay, lo que el sufrí. dolor, el dolor. No sé cómo hice, para romper la media de él hice ¡trac! Le saqué y me desenganché. Ay, pero, pobrecita. pero bueno, fue muy lindo y nunca lo voy a olvidar. A mí me gustaba más en radio, Fernando, que en teatro. Me gustaba mucho más, Sí. digamos, me parecía Era que heavy el tenía teatro. un alcance. En la última etapa era duro escucharlo. No, Se porque metía él- con la gente. No, porque Fuerte. aparte estaba, muchas veces lo hacía desde el sanatorio, entonces sí, estaba, sí. hacía el recambio de sangre o iba a hacerse los estudios y estuvo mucho tiempo internado. Y entonces cuando volvía, esa fue una época que era duro escucharlo por la radio, pero también era maravilloso porque estaba encendido con una brillantez mental, pero como despidiéndose, Claro. sabía que se moría, entonces no fue una época muy, por lo menos para mí, muy placentera de escucharlo. No podía dejar de hacerlo
porque se estaba despidiendo, pero fue duro. Y creo que él vivió la radio y la radio vivió con él. Se realimentaron entre los dos. Aparecen de vez en cuando, no siempre estos personajes. Fue una novedad. Y fue alguien que nunca más vamos a tener un Fernando Peña. Vendrán otros diferentes, así, con otras pero cosas. no, nunca más un Fernando Peña. Pero es verdad. Único. El único. Porque Inimitable. podrá haber, o sea, uno dice, bueno, Carrizo, Larrea, Lalo, son personajes, monstruos, claro. pero va a haber de esos. Es raro porque son maravillosamente talentosos, pero puede haber, pero así como Fernando, no habrá ninguno igual, no habrá ninguno. Maradona, Claro. Messi, Son Van Basten, sí. te aparece un Dolina. Te aparece de vez en cuando. Un monstruo. Y me hace acordar de estos fabuladores que estábamos hablando al comienzo, de la película de Steven Spielberg, que es Atrápeme si puedes, del pibito que Ay, qué linda. con DiCaprio, que el pibe Que también simula todo. un gran fabulador, pero la lleva tan adelante, y hay muchos casos. Yo conozco el padre de una amiga que se hizo el abogado y empezó a ejercer como Bueno, persona. Bueno, los ¿En médicos. serio me estás diciendo? Un mentiroso, pero Pero patológico. tenía data, algo tenía para el verso, para su Estudió léxico. 3 años, Ah. dejó de estudiar y empezó a ejercer como abogado y puso la fotocopia del título en el estudio, hermano. Tremenda, Locura total. ¿Y qué hizo? Se asoció con un abogado de verdad. Que Claro, tenía El la tipo matrícula. sabía, tenía cancha, pero firmaba y ponía el gancho todo el otro. Se hacía antes eso. Vos te asociabas con alguien que se había recibido. Sí. Y vos no te recibías. Pasaba con los arquitectos también, los que dibujaban bien pero no estaban recibidos, le ponían la Te firma del firmaba otro. otro. Claro, bueno, y así médicos. Bueno, hace poco vimos a los falsos médicos de la cosa. Es llevar la fabulación y la mentira hasta el extremo ya de lo irremediable, de la cagada, en el precipicio del cagadón. ¿Viste? Por eso los falsos médicos. Sí. También. Por eso es lindo los mentirosos que sanos. Los que te dicen, Claro, el de que 2 te- cuadras después que te dice, ay, ¿por qué no le contesté? Ay. El mentiroso pescador. Estaba leyendo otra cosa, perdónenme, estaba hablando pero acabo de encontrar, me acaba de traer la producción, Marquitos Aramburu, un texto tremendo, que no sé si me animaré a leer, de Fernando Peña, texto de Fernando en su libro A que no te animás a leer esto, que habla de la radio. Lo que pasa es que es muy lindo el tema y quiero irme para ese lado pero y la léelo de fabulación. Fernando Peña. Pero es una maravilla este texto. Dice así: un día en mi programa propuse un tema, es duro el texto, ¿ok? Claro. Quiero aclararle a los oyentes que es duro el texto, no es es duro. Un día en mi programa propuse un tema difícil de abordar. ¿De qué manera? Era un juego, era un juego. ¿De qué manera matarías a tu hijo? Y había que jugar. Es mi costumbre comentar en mi programa de radio hasta las cosas más pequeñas que me suceden. Ese es el encanto de la radio. La radio es que alguien te habla al oído para no escucharte. O sea, la gente escucha radio porque el silencio ayuda a escuchar nuestros propios pensamientos. Y pocos queremos escucharlos. La radio es sencilla, es cotidiana, es instantánea y espontánea. La radio es andar en pantuflas por tu casa porque no se ve y no te ven. La tele produce una sensación más intimidante, es casi como que sentimos el deber de vestirnos de gala. Un programa de radio es muy diferente a uno de televisión. Un programa de televisión debe empezar arriba, con todo, con los tapones de punta. En cambio, un programa de radio se puede dar el lujo de esperar a sus consumidores. El programa de televisión debe estar hiperproducido de antemano. El de la radio no necesariamente. El éxito, o por lo menos la garantía de que un programa de radio funcione, es justamente lo contrario al de uno de televisión. Para que un programa de radio funcione necesita sí o sí naturalidad. La naturalidad se basa en poder hablar de las cosas más pequeñas a 200.000 o 300.000 personas. Y ahí es donde la radio gana en intimidad. El comentario más ínfimo y más cualún que puede detonar en un debate estrepitoso y feroz en la audiencia. Ahora bien, se puede oír la radio de fondo o se puede escuchar atentamente. Y en ese punto se establece la diferencia de quien opina a sabiendas y a conciencia de quien balbucea tonterías. Un día en mi programa de radio propuse un tema muy difícil de abordar. La pregunta era:
¿de qué manera matarías a tu hijo? Aclaré que no valía contestar que nunca matarías a tu hijo. Era un juego difícil, pero un juego, y había que jugar. La pregunta detonó incomodidad en los oyentes. Hubo muchísima gente que llamó y dejó mensajes horribles. Me puteaban, me condenaban, me maldecían, me llamaban monstruo por haber propuesto una pregunta de ese tipo. Hubo un grupo que se animó a jugar, a hacer de cuenta perdónenme que me perdí. Hubo un grupo que se animó a jugar, a hacer de cuenta y hacer valer la utopía, lo espantoso, lo casi imposible de pensar. El programa de radio siempre tiene un punto caramelo, un pico de tensión en donde los que hacemos radio sabemos que los oyentes picaron, mordieron y las líneas explotan. Y el que no puede comunicarse es capaz de venir a la radio personalmente para expresar su opinión. Es el momento en el cual empiezan a bajar cientos de mails, las líneas no dan abasto, ahí el conductor sabe que dio en el clavo. Es muy importante en ese momento tan difícil saber mantener y sostenerse. Mantuve y sostuve. Me puteaban, todo colapsaba, daba ocupado. La computadora se enojó, el sistema se cayó. Yo mantenía y sostenía, mantenía y sostenía. Fueron 45 o 50 minutos de tensión absoluta, de rabia, de reacción, de despabilarse, de despertarse. Fue como si de pronto la gente hubiese parado la oreja y casi al unísono se preguntaban todos, ¿pero qué dice este bestia? Y yo repetía la pregunta, ¿de qué manera matarías a tu hijo? Mantenía y sostenía. La gente se encontraba, se desencontraba, me odiaban, se odiaban, querían poder y no podían. La pregunta era horrible, cruel, inhumana. Si no lo mando a la mierda, no soy humano, pensaría la gente. Y me mandaban a la mierda segundo a segundo. Yo estaba angustiado. Y también sabía que tenía al ratón por la cola. Sabía que habían mordido, o se habían dejado morder. Es lo mismo. Ladran, Sancho. Los directores artísticos ponían la ñata contra el vidrio y con las cejas arqueadas pedían auxilio. Todo era muy difícil, era pedir demasiado, me iba a salir mal, había tirado demasiado de la soga. Pensaba que era mi último día en la radio. Todos me miraban con ojos negros, ojos de cuervos, ojos de incredulidad, ojos de inquisición. Pensé que me iban a quemar como a Juana de Arco. Sí, estaba todo perdido. Era un programa muy fuerte para la Argentina. Nadie sabría seguirme el juego. Me echaban afuera, chau, adiós Peña. Jodete por pasarte de vivo. Sentía la sangre en el dedo gordo del pie. Se acababa mi carrera radial. Había sido un soplo, por una pregunta inconveniente, quizás a destiempo. La línea estaba abierta, contestaba el teléfono al aire sin filtro. Me puteaban, se enojaban, se perdían, no sabían qué contestar. Se acababa mi carrera radial. Y de pronto llegó el oyente que percibía que iba a llegar. «Hola, Fernando», dijo ella llorando. Al principio no entendía tu pregunta y te odié, pero el pánico de odiarte tanto, a tal punto de no escucharte nunca más en mi vida, hizo que recapacitara y relajara. Entonces decidí jugar. Yo mataría a mi hijo si tuviera que hacerlo abrazándolo fuerte. Fuerte, 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 muy fuerte. Pero muy fuerte. Hasta dejarlo sin respiración y que muriera en mis brazos.